Muchas gracias en esta preciosa mañana, porque seguimos de verdad en contacto, sumergidas, Padre, en tu presencia. Pero no solamente eso, sino también anhelando, Padre, que tu palabra nos hable. Hoy nosotros en este momento, Señor, callamos, nuestro espíritu está atento, sensible a oír tu voz. Habla, que tus siervos escuchan. Gracias, Padre, porque tú de verdad estás preparando a un pueblo, a una iglesia sin arruga y sin mancha. Padre eterno, aún te falta trabajar mucho con nosotras, pero te pedimos, Padre, que encuentres en nosotros, Señor, ese barro suave que puedas moldear como a ti te plazca, Señor, pero siempre como un vaso para honra. Eso queremos ser para ti, Señor, ese vaso para honra que contenga la santidad, el poder, la llenura, la luz de tu Espíritu Santo, Señor, y podamos compartirlo con otros como un perfumero, Señor, que se deja sentir en todo lugar a donde va. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Háblanos, Señor, revela nuestro corazón. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces ahora al capítulo 2. Seguimos porque vamos a ver esta preciosa consecuencia. Ya hablamos de la venida del Espíritu Santo, porque usted tenía que estudiar el discurso de Pedro, cómo viene el Espíritu Santo, cómo entra. Mucha gente se ha detenido en la mera manifestación física. Somos muy sensacionalistas, mis amados. Buscamos la parte atractiva, la parte de... Entonces, mucha gente ha querido representar, incluso duplicar, ¿sí?, este evento. Fue la introducción del Espíritu Santo en plenitud y como participación. Primero fue el Padre, después vino el Hijo, y ahora dice, me voy, pero os dejo un consolador, ¿sí?, a ese Paráclitos, ¿sí? Entonces viene sobre ustedes y Él os dirá, Él dará testimonio ¿de quién? De mí, dice Jesús. Así es de que no se les va a olvidar nada. Y como Cristo dio siempre testimonio del Padre, pues entonces es la perfecta, ahora sí que efecto dominó, ¿sí? El Espíritu Santo da testimonio de Cristo, Cristo da testimonio del Padre, y estamos completos. Y ahora estamos en la plenitud. Entonces viene esto, pero vemos el resultado hermoso. No sé a quién estoy llamando. Vemos el resultado hermoso al versículo, por favor, 42. Después de que viene este Espíritu, de que llena, de que Pedro se pone de pie, ¿qué estarían haciendo los demás discípulos mientras Pedro hablaba al corazón de todos estos personas? Orando y callando a los que hablaban. Ups. Esto fue el mensaje subliminal. Muy bien, pero ¿qué estaban haciendo? Estaban orando, ¿no? Mientras Pedro hablaba, y el resultado fue notorio. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse. Y se bautizará. Estaba yo explicando que afuera de una de las entradas de la parte del, ¿cómo se llama?, del atrio principal, uno de los pórticos para entrar a la parte alta, la que todavía es judía y la que están restaurando. Hay un montón, llegaban ahí todos los peregrinos, y hay muchas fositas, hay como piscinitas donde juntaban agua para alimentar a los camellos, para darles de beber a la gente que bebía. Entonces, ¿cómo se bautizaron 3,000 gentes? ¿Sí? Pues no fue en una tina, ni en una alberquita, ni en un tambo, ¿verdad? 3,000, pues está difícil. Solamente, y vimos de verdad, se ven todas estas fosas donde pudieron haber entrado de 2 en 2, y pues sumérjanse todos, porque fue donde hubiera sido posible simultáneamente, fácil, bautizar de 200 en 200. Es impresionante de verdad cómo han rescatado esta parte arqueológica y encontraron, y claro, son deducciones e interpretaciones, pero ¿dónde pudieron haberse? Porque ahí vámonos corriendo al Jordán, quedaba lejos de Jerusalén, estaba lejos, ¿sí?, ya las fuentes del Jordán. Entonces, ahí donde había agua,
pues mira, si se la va a tomar el camello, pues que se la tome con todo y pecados. Pobre camello. Vemos entonces que hubo esta circunstancia, sí fue posible, ¿no? Entonces vemos aquí al hermoso resultado del poder del Espíritu Santo moviéndose, dice, leo desde el 41, así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados. Pero eso es interesante, recibieron su palabra, ¿sí? Y fueron añadidas. ¿Las añadió Pedro? No. Esto es muy importante, porque muchas veces es que yo traje a Cristo a quién sabe cuántas personas. No, tú no. Es el Espíritu Santo. Es Dios el que convence, es Dios es el que hace. Fueron añadidas, y lo vamos a ver después, aquel día como 3,000 personas. Recordemos que se contabilizaban, ¿verdad? Precisamente las posturas, se contabilizaban los hombres nada más, pero faltaban las mujeres y los niños. Entonces se calcula que fueran mucho más. ¿Sí? Entonces, bajita la mano así, muy cortita, más de 5,000, 6,000 personas. Entonces, realmente esto es asombroso. Pero dice el 42, y aquí viene el surgimiento de la primera iglesia. ¿Sí? ¿Y qué? Perseveraban en los apóstoles. Esto es fundamental. En la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y de las oraciones. Vemos entonces este efecto inmediato. El Espíritu Santo no es, bueno, ya me bauticé con permisito, yo tengo posesiones, yo no tengo, yo voy a seguir mendigando, yo voy a seguir en mis ocupaciones. No, es simplemente empezaron, dice, a perseverar. Qué interesante. Cuando no vemos que en una conversión o que en llamados, ¿sí? Porque nosotros estamos guiando a la gente. Es la gente la que tiene que decir, ¿qué haré? Cuando oye la palabra y dice, yo quiero ese Cristo, yo quiero ese Salvador, yo necesito eso, ¿qué hago? Y entonces, arrepiéntete y bautízate, ¿sí? Como una muestra de que quieres pertenecer. Pero lo siguiente no es nada más bautízate, porque muchos nomás se remojan. Sí, que me arrepiento. Pero falta lo que sigue. ¿Y qué? Y persevera. ¡Wow! Esta es la convicción verdadera, amados. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra de Dios, en la comunión los unos con los otros. Ahí va. El partimiento del pan se refiere precisamente a repetir la cena del Señor, pero también a darnos a alimentarnos unos a otros, ¿sí? Porque ahí entre toda esa población había de todo, pobres y ricos. Ahora, muchos se regresaron. ¿Por qué había tanta gente? Lo narra al principio del libro de los Hechos 2. Había de diferentes lugares, de Panfilia, de Perge. ¿Por qué había tanta gente extranjera? ¿Qué día dijimos que era? Los judíos venían a presentar sus ofrendas al templo. ¿Sí? Entonces por eso era la peregrinación, vamos a llamarlo, era el mandato interior. Una reunión, se juntaban los judíos, ahora sí que un congreso general, se juntaban los judíos para venir a honrar a su Señor, a darle gracias por esa liberación, por ese Pentecostés. Pero que se llegan y se encuentran con otra sorpresa. Sí, ahora, ese es un Pentecostés recargado, como dicen los chavos, ¿no? Reloaded, porque se encontraron con el poder del Espíritu Santo. Pero no nada más la fiesta. No. Pero acuérdense que el Señor dice que con una semilla se multiplica. Entonces dejó la semilla. Estos regresaron a sus casas, a sus tierras. ¿Y qué hicieron? Expandieron el... No, lo vas a creer. Pero esto pasó. ¿Pero por qué? Porque había esta semilla, mis amadas, ya sembrada en ellos. Y perseveraban. Y dice aquí, y toda persona, ¿qué dicen las versiones de ustedes? Traducciones, el 43.
Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y sobrevino temor a toda persona. A toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas a los apóstoles. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ese no lo O olvides. sea, un mismo sentir. Exacto. Mismo sentir. Y mismo sentir es decir, yo me ocupo de tu necesidad, yo te veo triste, yo te consuelo, yo te veo sin comer, yo te doy de comer. ¿Sí? Yo te veo sin algo con qué tapar, te doy lo que... Ajá, no tienes dónde hospedarte, vente a mi casa. ¿Perdón? Entonces vemos... Pero regresemos, mis amados, dice, y toda persona, dice una traducción, tenía temor. Ahora mismo estábamos orando juntas, el grupo que nos tocó orar, acerca de clamar por sabiduría. Yo le preguntaba a esta hermana, ¿para qué quieres la sabiduría? ¿Para qué la quieres? Porque sí, tú la puedes querer para ser muy famosa, o para dar buenos discursos, claro, ¿no? Conocimiento humano. Claro. ¿Y para qué quieres la sabiduría de Dios? Salomón clamó por sabiduría y Dios se la dio, nada más que. Metió unas patas. No la usamos realmente para lo que era. En realidad, ¿qué dice la palabra? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. La reverencia, la alabanza constante. ¿Qué dice aquí? Y toda persona tenía temor. El más ignorante, el más torpe, el más analfabeto, que en el pueblo hebreo no había analfabetos, porque los enseñaban a leer la Torá. ¿Sí? Pero aún el más torpe, el más alejado, los pueblos más primitivos que nos pudiéramos imaginar, recibían este temor y ese principio de toda sabiduría. Ese es el temor. Pero dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuidado, porque esto aquí lo dice. Desde ese momento venía acompañado. La potencia, la presencia del Espíritu Santo siempre va acompañada de maravillas y señales. ¿De qué? Maravillas y señales. Siempre. Porque si no, entonces es un espíritu estéril. Un espíritu apagado, un espíritu de verdad muchas veces muy infructífero. ¿Sí? ¿Puedo leer? Dice, milagros que sobrecogen y señales milagrosas, milagros que apuntan a una verdad divina, confirmaron la veracidad de los apóstoles. Exactamente, entonces vemos estos milagros que dices apuntan a la verdad divina. Esto es interesante porque nos lleva precisamente, permítanme un segundo, vamos, muchos milagros y maravillas. ¿Los apóstoles ya habían visto milagros y maravillas? Ya. Sí. ¿La gente ya había visto? Sí, pero solo de manos de Jesús. Entonces dices, si estos hacen los mismos milagros que Jesús, ¿sabes de parte de quién vienen? Entonces el Espíritu Santo ahora vemos que respalda ¿a quién? A los apóstoles. Jesús. A ver, el Padre respaldaba a Jesús. Y Jesús Y el Espíritu Santo a los apóstoles. ¿Qué pasa con el pueblo irish, por ejemplo? Ellos no conocen del Espíritu Santo. Siguen viviendo con el Señor. De todas maneras, a ver, Moisés y todo el pueblo que salió de Egipto vieron señales y prodigios. Así es. A pesar de su terquedad, pasaron 40 años en el desierto, milagro tras milagro, señales tras señales, prodigios. Nada más les dio de Era el comer. Padre el que su vaso no se les acabó, su ropa no se les desgastó. Y les daba maná del cielo. Es la presencia de Dios, es precisamente para nosotros. Ahora, estos no eran cristianos, no eran gentiles, eran hebreos, eran judíos. También es para ellos. Lo leíste tú. Esto es para ustedes. Sí, pero es la iglesia que ahora Cristo dejó. Mientras tú no vengas a la convicción a través de Jesucristo,
no puedes vivir la plenitud del Espíritu Santo. Mucha gente quiere empezar al revés. Quiero ver las señales y prodigios, después conocer al Espíritu y al último conocer a Jesús. No, ese es el orden. No, ese es el orden. Es primero Jesús, me compunge su verdad, me compunge lo que hizo por mí. Yo pregunto qué hago, me arrepiento, entrego mi vida, me bautizo, soy llena del Espíritu Santo y veo milagros y prodigios en mi vida. Es el don. Eso no quiere decir que Dios no haga milagros a pesar de mi necedad. Así es. Las hace, también se hace que está De frío. todas maneras, Dios nos rescata a cada instante. Eso no debe decir, pues estoy confiada, Diosito me cuida. Para empezar, no es Lo sé, mi amada. Sí, Pero cuando tengo esta fe de ese tamaño, pues mi Dios es pequeñito. así habla. Es Dios chico. Pero Cristo, porque la vida se le regresa. Porque busco el final, porque Jesucristo se los decía, preguntan por señales. Las señales van a seguir a los que creen. No es primero la señal y después llega la fe. No. Ya se está Señor, acercando el día, sí. hazme un milagrito para que crea en ti. No es así. Estás condicionando a que creen. Pero ¿a poco no pensamos así? Sí. Señor, de verdad, auméntame la fe. Ay, qué bíblica me oí. Pero quiero ver, manifiesto lo que yo necesito en ese momento. No. El Señor, hagas lo que hagas, auméntame. Creo en ti. Bueno, el Señor también Y la fe es dijo Jesucristo. que la generación perversa no recibirá señales y prodigios, sino la señal de Jonás. Sí, Y eso fue dicho por Jesucristo. claro. Entonces, Y la señal de Jonás de todas maneras, ¿viste el mismo Señor Jesús? Sí. 3 días sumergido, ¿verdad? Por el Señor. Llegó al mismo lugar que Marcos 17:17, retomando lo que dijo, nada más para sustentar esta palabra, 17:17 dice lo que dijo nuestra hermana Margarita, y estas señales seguirán a los que creyeren. Las van a seguir, hermanas, de verdad, si creemos, las señales nos siguen, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Si no, entonces está infructífera, seca nuestra vida cristiana. Es de nombres, de tradiciones, de religión. 16, 17. Dice, en mi nombre, además, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Pero también va a decir, no te conozco. Ahí está la nueva lengua. Ah, claro. Muchas veces dice, no todo el que me llama Señor, Señor. En mi versión dice, Chica. estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Y dice 18, quitarán serpientes, perdón, estoy leyendo en una versión Reina Valera, pero no sé. Todos tenemos esa. Sí, pero no es la 60 esta. Quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sí. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Antes de que ascendiera, les dijo, sí, las señales los van a seguir, pero hasta que venga el Espíritu Santo. Es necesario. Por eso les dice él, Jesús, vendrá alguien mejor que yo, o sea, se refiere al Espíritu Santo. Te voy a pedir que cambies tu discurso. Por eso nos dice. es el 15, ¿no? Porque decir les dice, no, es me dice, hermana. Porque si no aterrizo la palabra a hoy, a mi vida, Pero ya Lucien, no vamos a buscar otras señales, ¿no? no, nunca debemos buscar, pero se van a manifestar, hermanitas. Las vas a ver. Me van a seguir, Eso me siguen. me siguen, yo no. Es que hay unos que dicen, adelante, buscan señales, ¿no? Claro, pues, Jesucristo siempre se molestó por esto. Vienes porque quieres comer. Sí, viste que allá multipliqué el pan, ahora quieres seguir Pero además comiendo. las señales no salvan, lo que salva es el Evangelio. Así es, preciosa. O sea, es el Evangelio, o sea, Claro. no nos vamos a meter en... Mucha gente está en las iglesias llenas porque quieren enriquecerse y porque se quieren sanar y porque es el Evangelio. Y porque la gente Porque recibe lo que quieren busca. utilizar a... Quieren el Evangelio. Cuando alguien te dice arrepiéntete, eso no lo quería yo. ¿No? Híjole, es que esa palabra lo único que me hace sentir como compungida.
elegido, como que estoy pecando y mejor vámonos a otro lugar donde no me haga sentir mal. Donde te dices que eres un triunfador. El triunfador, vencedor. Sí, entonces No le han 16. así es. Vemos entonces, regresamos a Hechos, donde estábamos. Mis amadas chicas, sí, El versículo siempre. Eso ¿Verdad? es lo que me cae de la ¿Qué pasó el contexto con Pedro? Ocupe otro su oficio. Pues se agarró de ahí. No tengamos, de verdad entendamos el concepto de Dios. No pecó. Pedro se fue al infierno por haber elegido a Matías. No. Esto de verdad es importante porque muchas veces decimos, la condenación. Y nosotros también queriendo ayudar a Dios, cometemos muchos errores. Porque tengo iniciativa, porque soy proactiva, porque pues se me ocurrieron ideas que tú me pusiste, Señor. Sí, igual yo ni te puse nada, tú te fuiste solita, ¿no? El Señor de verdad, pero eso no quiere decir que yo estoy perdiéndome, me voy a ir al infierno por esto. Si yo ofendí, si yo desvié o turbé a alguna persona, sí tengo que pedirle perdón a Dios. Sí, Padre, de verdad, en mi iniciativa, en mi torpeza, yo llevé a la gente, ¿no? Pues vámonos todos a Israel, ¿no? Y vendan lo que tienen, porque tenemos que irnos todos de excursión a Israel para tocar el muro de los lamentos, ¿no? Perdón. No, bueno, eso es maravilloso, pues ya se quedaron allá, no importa. El problema es que regrese y siga con su vida igual, porque ir a Israel no salva. Tocar el muro de los lamentos no salva. Ni bautizarte te salva. Así es. ¿Qué salva? Cristo, la vida de Cristo. Algo que es muy hermoso es irnos al capítulo siguiente. Sí, vámonos a Hechos 3. Porque aquí viene, mis amadas. ¿Tres qué? Un tantito. No, le digo esto. Vemos aquí, porque acuérdense, ¿cómo quedaron los cristianos recién convertidos? Perseverando, ¿no? Fundamental. En la doctrina tenían todas las cosas en común y dice el versículo 47, me estoy regresando en el contexto, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor, ¿quién lo añadía? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La predicación de Pedro añadía a los que habían de ser salvos. No, el Señor. Esto es fundamental. Entender que es el Señor el que me ha añadido, el que te ha añadido. ¿Sí? Cada día, pero tiene que manifestarse esto. Después viene el patrón que la iglesia de los primeros tiempos, y cuidado porque la de los últimos tiempos va a repetirse. El patrón es trabajar para el Señor, trabajar en la obra del Señor, no dejar de orar, ¿sí? Dar lo que el Espíritu Santo te da en palabra primeramente, pero también en señales y prodigios, ¿sí? No como un show, no como una manifestación de chécate lo que traigo para ti. No, cuidado porque de verdad, ¿cuántos han caído? Sí. Entonces puede verse una manifestación. Vemos a Pedro y a Juan y decimos, este fue el primer milagro de los apóstoles. Eso no es cierto porque lo leímos en el primero que hacían, se maravillaban los que estaban ahí de las milagros y señales y prodigios que se manifestaban a través de los apóstoles. Entonces leamos los contextos porque ¿cuántas veces nos quedamos encajonados? ¿Sí? Cuando sanaron al cojo de la puerta de la hermosa, ¿no? Al paralítico. No tengo dinero. Eso es muy hermoso, de verdad, también ver cómo llegan, cuál es la palabra, cuál es la intención, el modo
Sencillez que vemos en Pedro y en Juan. Vemos sencillez, vemos humildad, vemos, ¿qué más vemos? Amor, compasión. No medrando en la palabra. Exactamente, voy primero y además darle lugar al nombre de Jesús. No es yo te levanto. En el nombre. Ahora Es no te voy a dar nada, ¿qué crees, amigo? No te voy a dar nada, ni oro ni plata, que es lo que tú estás esperando. Tampoco te voy a dar tu sanidad. Tampoco vengo de parte de alguien que te va a sacar de pobre. No, sino te traigo algo mejor. Te traigo algo mejor. Primero vino la señal de prodigio y después estos creyeron. Pero no solamente el cojo, sino ¿quiénes más? Los que estaban alrededor, que lo conocían y que vieron manifiesta la obra del Señor. Entonces, este es el patrón que dice, y todo el pueblo, vamos a verlo, versículo 3:6 dice, y Pedro le dijo, ni tengo plata ni oro, perdón, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La parte imposible la hace Dios. La parte posible la hace el hombre. ¿Cuál es la parte posible que hizo Pedro? Tomándole de la mano, le dio la palabra. Sí, esa es la parte que nos toca a nosotros. Pero dice, tomándole por la mano derecha le levantó y luego fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Sí. Y al tomarlo de la mano, con toda la seguridad de que iba a ser levantado, ¿no? Claro. Con toda la seguridad y la fe. La seguridad no está nada más en lo que te digo, sino en lo que hago. Levántate en el nombre de Jesús. Y entraron así. Bueno, saltando. Cuando Dios hace los milagros de verdad, se manifiesta, se nota que fue Dios quien lo hizo. No fue el gran doctor. Se nota la gran fe. Sí. Cuando un doctor sale saltando al ver un diagnóstico que él había dado y de repente ya no es el mismo, y sale saltando es porque no fue por mí. No fue por mí. Sí. Algo pasó aquí. Este hombre dice, no fue por mí. Me queda claro que este Pedro, pues eso era un pescador. Lo conocíamos, ¿no? No fue por sino fue de parte de Dios, de ese Jesús de Nazaret. Y dice que todo el pueblo le vio andar, versículo 39, y alabar a Dios. Amados, de verdad, cuando oramos y vemos las señales y prodigios manifestados a través de cualquiera de ustedes. 3:39. 29, ¿no? 29. Es que vi el 3, quito los lentes, ya no. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Si decimos, pues cómo no, pero ¿cuántas veces hemos visto la obra de Dios en alguien y esa persona no alaba a Dios? Sí. Ahí está. Que debe ser, pero así unido a lo que sucedió, gloria a Dios, alabar a Dios, ¿no? Porque saltando y alabando. El mérito luego se lo dan a otra, a la pastillita, al hombre, a la casualidad, y etcétera. Y a la ilógica, porque también luego le atribuyen a cosas. Es que traía yo guardado el amuleto que me dio la abuela. Sí, de verdad. Somos tan necios. Entonces, ahí es a donde nosotros. Pero ven lo que aquí en el 12 dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nosotros, si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esto? O sea, la tendencia humana es poner los ojos en la persona. Yo creo que más bien en lo que ve, a quien está viendo. Vamos a ver el hilo conductor de esto. Dice que era la hora de la oración.
Veámoslo desde el principio. Iban Juan y Pedro, ¿a dónde? A la oración. La hora novena era. A la oración, al templo, al pórtico, al pórtico de Salomón. Iban a la oración, se encuentran con el cojo, se levanta y pues vámonos a la oración, amigo. Porque ya alababa este paralítico, ya alababa al Señor. Vamos a orar, te falta alabar y seguir orando. Vámonos. Y fueron y le siguieron. ¿Quiénes le siguieron? Muchos morbosos. A ver si no se caía. Pero claro, mija, muchos pensamos así. Sí. Se lo viene agarrando así. Le puso un palo por detrás, otro, no sé, era otro, es un doble, ¿no? Claro, hermanas, así somos. Ay, hijo, tómate la pastillita. El Señor ya te cenó, pero pues tómatela, no vaya a ser. ¿Sí? Bueno, doble. No creemos de verdad cuando el Señor. Por eso a los morbosos se refiere aquí el pasaje que acaba de leer mi hermana. Otros fueron para oírles, porque si estos con la palabra los sanaron, levantaron, ¿verdad? Porque la gente no entiende, pero sí oyeron en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces dije, yo queremos oír más de ese Jesús de Nazaret. Unos sí fueron, no vamos a decir que todos eran morbosos, pero otros sí eran morbosos, y ahí es a donde les habla Pedro. ¿Y qué les dice a estos hermanitos? ¿Vuelves a leer este pasaje, hermano? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hasta ahí. Lore es muy linda porque este es su tono de voz todo, pero si hubiera sido Pedro, no me imagino a Pedro hablando así. ¿Por qué te maravillas de esto? Pero, a ver, traes cara de ¿no? ¿Por qué te maravillas? Verdaderamente debe haber sido algo impactante que los confrontó. Te maravillas porque dudas, por eso te maravillas. Por eso, de verdad nos confrontó, pero acuérdense, Pedro ya estaba lleno del Espíritu. claro. Así no se vale. No se vale, sí se vale. Es la única manera que se vale. ¿Qué hizo Pedro de nuevo? ¿Qué hace? Llevarlos al justo, llevarlos al sanador, llevarlos a Jesucristo. Es la palabra, es el querigma. De nuevo, pero empieza ¿por dónde? Por sus patriarcas. Vamos a hablar de Abraham, vamos a hablar de Isaac y de Jacob. ¿Qué Dios tan grande? ¿Y cómo ama a su pueblo que se puso a sí mismo el nombre de sus hijos? Por lo general es que los hijos tengan el nombre del padre, ¿no? Este Dios se puso el nombre de sus hijos, se llama Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios se puso el nombre de sus hijos, porque los ama tanto. Entonces se los está haciendo ver, pero nos amó, pero los voy a llevar a la manifestación más grande de amor, no nada más a su nombre, Abraham, Isaac y Jacob, sino vamos a ir al Salvador, al justo, al santo. Vamos a leer este pasaje. Dice: el Dios de vuestros padres, estoy en el 3:13, ha glorificado a su Hijo. Ven cómo lo respalda el querigma. Ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis hasta la muerte de Jesús y negasteis delante de Pilato, juzgando que a él había de ser suelto. ¿Cómo se llama? Que habían de soltar al otro preso, ¿no? Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que os diese un homicida. ¿Quién fue el homicida que soltaron? Un homicida por un inocente, pero era necesario. Dice: y matasteis al autor de la vida. Ahí está el querigma. Primero la conciencia. No es tú físicamente lo mataste, tus pecados lo mataron. Era necesario que muriera, y de la manera más tremenda como nosotros, tú y yo, debimos haber muerto. Le llaman la columna vertebral. Así es, hermano. Totalmente. Es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Jesucristo, su misión perfecta desde el principio hasta el final. No nos puede faltar. Si yo predico a Cristo sin predicar su resurrección, no, dice la hermana, ¿cómo? Si yo predico a Jesucristo resucitado sin su muerte, no. Pero se da.
Si yo predico a Cristo muerto y resucitado sin el respaldo del Padre, no. ¿Entendemos? Es esa columna vertebral. Y si predico la vida de Jesús y todas las cosas buenas que hizo y todo lo que nos enseñó, pero no reconocemos su muerte y su resurrección, Nada. Es un profeta. sería un filósofo. Sí. Claro, claro. Un buen muchacho, un benefactor de la humanidad. Nada más. Claro. Uno más. Que los judíos tienen a Cristo cuidado. como profeta. Sí, yo hablé Sí, con que los- un judío y dice claro, que Cristo es un judío común y corriente. Ya va de gane. Ya reconoce que es un judío. Ya va de gane. La persona con quien yo hablé judía decía, no, es un profeta, un hombre como Sí, los así lo profetas. ponen. Pues así hablan ellos porque no lo conocen. Claro. ¿Qué hicieron con sus propios profetas? Por eso el Espíritu Santo que pasa. Dice versículo 18, 17 más. Ahora, hermanos, sé que por ignorancia, Ahí está. de verdad, entendemos, como diciéndoles, yo salí de ahí, amigos, yo estaba ahí, yo teniéndolo enfrente prácticamente, lo negué, lo ignoré. Él habla de su ronco pecho. Sí. Él habla, él sabe lo que es negar a un amigo. Primero que nada, humanamente era su amigo, porque él andaba muy cerca de él, era del grupo de los escogidos con los que se subía a orar. Él sabe lo que es esto, por eso les habla con esa fuerza. Por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes, es decir, todos los pasados, los profetas. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Esa parte no la han entendido todavía, no les ha... Así que, ya va, después de esa columna vertebral, de ese querigma, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirse y convertirse. Si yo no doy de verdad a Cristo primero, y si solamente predico arrepentimiento, No. estoy sembrando en tierra dura, en tierra no arada, no preparada, sino preparo esa tierra con Cristo, el nutrimento perfecto, pues la vida que está ahí. Así que arrepentíos y convertíos. Aquí vemos ya un mensaje ya más fino, más completo, porque nosotros arrepiéntanse y bautícense, ¿no? Pero cuando vemos el efecto y perseveraban, entonces vemos que hubo conversión. Vemos que hubo conversión. Pero arrepentíos dice y convertíos. Entonces, ¿qué es convertirse, hermanos? Cambiar. Aquí dice para que sean borrados nuestros pecados. Arrepentirse. Entonces, para que se note, tus pecados ya fueron limpiados por la sangre de Cristo. Pero ¿cómo se van a notar? Tú tienes que convertirte. Metanoia. Así es, Sí, meta meta más más allá. Sí. Cambio de mente, ¿no? Cambio de mente. Cambio de mente. No, ya gnosos, ¿no? La mente. Ya no, porque de la abundancia es mi mente, de ahí surgen todos los malos pensamientos. Así que convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Es como los pecadores deben de volverse a Dios. Así es. Cambiar. Exacto. Pero un cambio notorio. Como dice, os ruego hermanos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Claro. Es algo que debemos de comprender que debe de haber un cambio ya en nuestras vidas, ¿no? Si no hubo un cambio, yo no puedo presentar un cuerpo agradable a Dios. No puedo ofrendar algo agradable a Dios. Les voy a dejar que mediten en este capítulo por este patrón. ¿El 3? El 3. Ya me está gustando dejarnos. Este es el 3. Le sale lo maestra. Y a nosotros nos gusta no hacerlo, perdón. A ver, Entonces, tarea. vamos a buscar este patrón de llevar la palabra, manifestar las señales y prodigios, la reacción de la gente. ¿Qué hacemos con la reacción de la gente? ¿Qué hace en la iglesia? ¿Sí? La reacción de la gente, porque esto lo vamos a ver repetido de alguna manera, ¿sí? Aunque Dios es creativo y va variando. Sin embargo, vemos esto y después viene la manifestación y después les tengo noticias. Viene la persecución. Eso nos va a pasar. Esa parte no, nos la brincamos. Brinquemos hasta el capítulo de las bondades.
El patrón de la iglesia de Cristo, de llevar la palabra. Y en el fondo es el precio que hemos de pagar nosotros. Cristo pagó el precio más grande, el que nosotros no podíamos pagar. Pero nosotros a nuestra vez tenemos que pagar. Sí. Sí. Entonces, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Pero ¿cómo se transcribe todo? Porque, por ejemplo, mis amigas católicas, esa es mi cruz. Sí. Cuando un hijo rebelde, No hemos entendido qué es la cruz. La cruz es la iglesia. El patrón que siguió la iglesia, ¿sí? Palabras, señales, reacciones, oposiciones, ¿qué hacemos con las oposiciones? Pero luego viene persecución, porque es consecuencias, ¿sí? Pero además, sobre todo, vamos a ver las consecuencias donde va a cobrar vida el sermón de la montaña que Jesús tuvo personalmente con sus discípulos. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de mí. Entonces van a decir, allá no lo entendíamos porque estábamos con el cuate y todos acá. Sí, estábamos muy a gusto, la comunidad, las mujeres nos servían y se convertían y los demonios fuera. Una cosa muy bonita. Unos se nos molestaban y el Señor los ponía en su lugar. Pero vamos, no gran problema. Pero ya cuando nos enfrentamos nosotros y cuando el Señor te respalda. ¿Sí? Oye, pero de todas maneras fui a dar a la cárcel. Pero no fue justo. Pero porque en la cárcel Dios va a estar haciendo algo. Vamos a llegar hasta Pablo y Silas. Vamos a llegar a un Pedro. ¿Sí? Vamos a ver el progreso de Pedro. Este primer encarcelamiento es el encarcelamiento light. Me van a decir, es el light. Fue el primero. Le salió barato, mis amados. O sea, el cojo le salió barato. Claro. Ustedes lo van a estudiar porque nomás entraron a la cárcel y por ahí alguien entre los judíos los defendió. Sí. No los golpearon, no los azotaron, no los tuvieron mucho tiempo. Váyanse. Pero vienen los demás. Vienen otros en donde a un Pablo lo tuvieron como muerto. Lo tuvieron, los apedrearon de tal manera que creían que estaban muertos. 40. Entonces ahorita las dificultades son Eso nada. Sí, son por causa del evangelio. Porque muchas veces tenemos dificultades por mis necedades, por mis torpezas, porque ya me metí con el prestamista, porque ya ¿Cuántas aflicciones tenemos y las individualmente las enumeramos? Son por hablar del Evangelio de Jesucristo. Nada más. Individualmente, pregunto. aún en la familia. Yo te voy a decir que No, así individualmente. no tenemos ninguna. Porque no lo hacía. De lo que somos. estos hombres y mujeres, y digo hombres y mujeres porque ya van a entrar las mujeres, van a entrar de lleno las mujeres. Estos hombres y mujeres no tenían tiempo de autoevaluarse porque era una tras otra, porque verdaderamente habían dicho, Señor, aquí está mi vida. De aquí, Eso es lo que no nos enseñan. aquí está mi vida, equípame. Yo sí soy de los 100. Acuérdense que había 500 en la ascensión, alrededor de 500, 1 Corintios dice, pero en el aposento ya no sabía 120. Hay quien los defiende y dices que no cabían, por eso no entraron todos. Ay, sí, prefirieron irse a su casa en vez de quedarse a orar aunque sea afuera. Amados, de verdad, es clarísimo que muchos somos llamados, todos los escogidos. Así es. ¿Qué vamos a hacer? Arrepentirse de los compromisos del corazón. Y gracias, amada. Quédense con la consecuencia de
perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es perseverar? No parar. Es que ya me dio la tosecita. Ahora no voy. Amados, ¿cuántos iban enfermos con diarrea? De verdad no quiero ni pensar ese contexto. Perdónenme, pero yo tengo que pensar en estas personas. Pero en otra época, sí, ahora es peor. ¿Qué veníamos hablando? Sí, que la comodidad y las 24 horas no nos alcanzan. Decíamos que las 24 horas de los días de hoy no nos alcanzan. Y eso que tenemos auto, celular, lavavajillas, lavadora, chica, ¿sí? Gente que nos ayuda, ¿sí? Tenemos transporte escolar. Antes se iba al pozo por el agua, se regresaba, se amasaba la masa. ¿Caminabas? Caminabas, Sin nada de que. Hacías tu cosías tu ropa. ropa y se te rompió la ropita. Me voy a Se cosían los calcetines. Las medias se mandaban a arreglar. Sí, las medias. Cuando tenías para mandarlas a arreglar, yo tenía que arreglar las mías. Y se veían muy feos los cosidos, pero pues era como adorno. Yo era listilla, le cortaba una pierna a una. Así será genial. Amados, y no nos alcanzan las 24 horas. Ay, por cierto, ya no nos da tiempo de orar. Por cierto, ¿sabes qué? Llevo 4 domingos y 10 miércoles que no voy al estudio. Es que tengo muchas cosas. Lucía, simplemente, digo simple, no es fácil, pero inquietarnos quién era Pedro, quién era Pablo, quién era Moisés, para conocer todo lo que Cristo... ¿Sabes por qué no lo queremos hacer? Porque nos da temor ver que somos de este tamaño. Así es. Bueno, ¿y qué? O sea, te quebrantas y lloras y te sientes miserable. Y le pides al Señor que te dé el valor, Ayuda. que te dé ese valor Ese para valor. vivir nuestra vida cristiana. Se propició mi pecado. ¿No? Pero, de verdad, cobre ánimo su corazón en el sentido de que la palabra es esparcida. No toda cae en tierra fértil. Sí. No es el ejemplo, pero allá donde vamos con los adictos, están sentados alrededor de una mesa larga y les digo, solo hay el 25%. Hicimos el cálculo, solo 3 de aquí. ¿Quiénes son? Yo quiero. Ahí dice que solo el 25%. ¿Sí? Porque otra cayó junto al camino, otra semilla cayó junto a los abrojos, a los espinos, otra junto a las rocas, ¿verdad? Pero solamente la que cayó en buena tierra. Dio fruto y fruto abundante. Aparte ellos dejaron familias, dejaron pertenencias, dejaron casas, o sea, y descansaron en el Señor porque Él se encargaba de todo eso. Vimos al principio de la introducción, ¿no? Una iglesia extrema. Era extrema y esa fue su característica. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Dios eterno, de verdad, gracias por abrir nuestros ojos ante algo que está a la vista. Vemos a un Pedro muy poco antes, Señor, de haber recibido el Espíritu Santo, obedeciéndote, pero también haciendo su parte, Señor, humana aún. Padre, nosotros te pedimos perdón porque también hacemos una parte humana, Señor, que tú mismo nos has pedido. Perdónanos, Señor, porque tenemos buenas intenciones, pero no nos sujetamos a tu voluntad. Perdónanos, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Transfórmanos, Dios. Sea la presencia de tu Espíritu Santo, la llenura, la plenitud, la que nos lleve a obrar conforme a lo que tú mandas, a lo que es necesario hacer. Hablar y a callar, actuar y a dejar de actuar, Señor, a dar y a recibir, aún, Señor, a sufrir y a gozarnos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, sean nuestras vidas verdaderamente transformadas, Señor, no solo informadas. No venimos solo a informarnos, Dios, sino transformadas
por la potencia de la palabra viva que es Cristo, pero también del poder de tu Espíritu Santo, según tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, aviva nuestro corazón, inquiétanos, incomódanos, Señor. Los tiempos, de verdad los tiempos son difíciles. Quita de nosotros toda queja y por lo contrario, Señor, como hemos hablado desde el principio, aumentanos la fe. Que nuestra fe no desmaye. Porque esa es tu oración, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Cristo, por interceder por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por interceder también por nosotros con gemidos indecibles. Señor, queremos servirte aquí en nuestras vidas. Lo que somos, cómo hemos crecido, cómo hemos caminado. Señor, algo te sirve a ti. Tú transformas, tú lo poco, lo pequeño, lo indocto, lo vil, lo reprobado, lo transformas en bendición, Señor. He aquí a tus bendiciones, Señor, a tu disposición, tus hijas. Úsanos, Padre, como luz y sal de la tierra. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Padre,